buenas a todos. Vamos a ver hoy qué es el producto de k, un número k real por un vector. Os habréis dado cuenta de que con los vectores, que son estas herramientas, estos objetos matemáticos nuevos, hemos hecho ya varias operaciones. Suma de vectores, resta de vectores. Vamos a ver también multiplicación de un vector por un número k. Y también vamos a ver, no hoy, sino en el próximo vídeo, multiplicación entre dos vectores, es decir, un vector por otro vector. Hoy nos centramos en lo más sencillo quizá de todo, que es el producto de un número k por un vector. Al igual que vimos la suma y la resta, lo vamos a hacer tanto gráficamente como analíticamente. Vamos a empezar gráficamente. Vamos a pensar en un vector que sea, yo qué sé, W, que va a ser la multiplicación de 2 por u, siendo u el vector que tengo aquí dibujado. Bueno, ¿qué quiere decir 2u? Pues realmente significa u más u, es decir, 2 veces u, ¿sí? Si lo hacemos eso gráficamente, ¿qué significa sumar a u el propio u? Pues simplemente es poner u y a continuación otro u. Vaya, que significaría simplemente coger u y a continuación poner otro u de la misma longitud. ¿Y cuál es el vector que me queda? Lo voy a dibujar en rojo y un poquito más grueso para que se vea. El vector que me queda de sumar dos veces u, o sea, de multiplicar 2 por u, sería ese. Ese sería mi vector W, simplemente poniendo un u detrás de otro u. ¿Qué pasaría si en vez de ser 2u fuera 3u? Pues procederíamos pues análogamente. En vez de dos veces, pues lo pondríamos tres veces. Pero básicamente es lo mismo. Y cuidado, ¿qué pasaría si hiciéramos otro vector? Vamos a ponerlo en verde, por ejemplo. Un vector, yo qué sé, z, que fuera la mitad de u. Vamos a decirlo como u partido por 2 o un medio de u o 0,5 por u, como queráis. Pues sería coger el vector inicial u y hacerle justamente la mitad. Es decir, voy a pintar en verde para que se vea, ¿vale? No tan grande como el de antes, pero así. Ese sería z, ¿sí? La mitad de u. Se entiende un poco el concepto gráfico, ¿verdad? Vamos a verlo analíticamente. Analíticamente es incluso más sencillo. Si tenemos un vector u, perdón, lo voy a dibujar, lo voy a hacer en azul. Si tenemos un vector u que, si ves las coordenadas que hemos dibujado antes, eran 2, 3, ¿qué querrá decir que W sea dos veces U? Pues será lo voy a hacer ya todo en azul, 2 por 2, 3. Y si os dais cuenta, simplemente, si os dais cuenta del dibujo, las coordenadas que tiene el dibujo son estas. El vector, el doble de U, que será 4 y hacia arriba 6. Como veis, el doble de cada una de las dos coordenadas o componentes, ¿sí? Es decir, que voy a multiplicar este 2 que tengo aquí, lo voy a multiplicar por el primer 2, por la coordenada X, y también por la coordenada Y. De manera que W me va a quedar como 4, 6. Vamos a pensar en otro que fuera, bueno, mismamente el Z. ¿Cómo sería Z? Que sería un medio de 2, 3. ¿Sí? La mitad del vector U. Pues será un medio por 2, que es la coordenada X, que es 1, y 3 por un medio, o un medio por 3, que son 3 medios. En decimales 1,5, pero ya sabéis que preferimos siempre fracciones irreducibles. Vamos a poner por último otro caso distinto donde vamos a tener un vector v, por ejemplo, que sea menos 5, 2. Y vamos a calcular, o el vector que sea, vamos a poner, por ejemplo, menos 2 por v. Claro, el hecho de que esté multiplicado por un número negativo, ¿qué me quiere decir? Que va a ser el doble, pero cambiándole de signo también, o sea, haciendo lo opuesto. Vamos a verlo. El vector menos 2v será menos 2 que multiplica a menos 5 por 2. Y de nuevo volvemos a hacer lo mismo, ¿eh? Nada nuevo. El menos 2 lo multiplico por el menos 5 y el menos 2 lo multiplico por el 2. Y me quedará que será igual a el vector 10 menos 4. Pues ya está, simplemente eso. Es decir, el coeficiente que tiene el vector, digamos que hay que aplicárselo tanto a la coordenada X como a la coordenada Y. Vamos a ver un ejemplo de todo esto dibujando y haciéndolo, pero combinando con sumas y restas de vectores. Veréis, vamos a definir dos vectores, el u menos 1, 3 y el v 0, 2.
y vamos a intentar calcular 2u menos 3v y lo vamos a representar y lo vamos a hacer analíticamente también de las dos maneras para que veáis cómo se hace. Vamos a combinar un poco lo que hemos visto de sumas y restas con lo de multiplicar un vector por un número. Lo primero vamos a dibujar u y v. Vamos a empezar por la manera gráfica. Dibujo u y v lo primero. Bueno, aquí lo tenemos ya dibujado, mi u y v, y ahora lo que vamos a hacer es 2 veces u y le vamos a restar 3 veces v. Lo primero, vamos a empezar aquí, vamos a poner la u dos veces, ¿verdad? Esto al final es una simple suma de vectores, es decir, este lo vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Ya hemos llegado hasta ahí, y ahora le tenemos que sumar, le vamos a restar 3 veces v, pero es sumar el opuesto de v 3 veces. Pero como tenemos v, vamos a dibujar primero cuánto es menos v. Bueno, menos v es este vector de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería entonces el vector 3 veces menos v o menos 3 veces v? Pues pondríamos este 2 veces más hacia abajo en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, pondríamos ese mismo vector hacia abajo otra vez y ese mismo vector hacia abajo otra vez para acá. Y ahora evidentemente ese vector, que es menos 3v, lo colocaríamos a continuación de la suma que queremos hacer. Es decir, nos lo traeríamos para acá y nos quedaría esos dos vectores. Ha quedado un poco solapados unos nombres con otros, pero bueno, se entiende que sumamos 2 veces u menos 3 veces v. ¿Qué vector me queda? Lo voy a pintar en lila. Pues me quedará ese vector. Ese vector será 2u menos 3v. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a hacerlo analíticamente. Bueno, evidentemente sabemos cuánto es las coordenadas de este vector. Son menos 2, 0. Ahora lo vamos a hacer analíticamente, es decir, con las expresiones y los números que tenemos aquí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es trasladar esta expresión aquí. Vamos a cambiar la u por su valor y la v por su valor, por sus componentes. Entonces, haremos 2 veces por u, que es menos 1, 3, menos 3 por v, que es 0, 2. Vamos a hacer primero la multiplicación, es decir, el primero de los vectores, 2u, nos quedará 2 por menos 1 es menos 2 y 2 por 3, 6. Menos, ahora el 3 lo vamos a meter dentro, que será 3 por 0 es 0 y 3 por 2 es 6. Y ahora hacemos las operaciones que se nos han indicado. Eh, lógicamente, x con x, y con y. Menos 2 menos 0 será menos 2 y 6 menos 6 será 0, con lo cual vemos que nos queda exactamente igual que la forma gráfica, evidentemente. Pues esto es básicamente, daos cuenta que dibujarlo gráficamente es un poquito más complicado, un poquito más laborioso, pero sin embargo hacerlo analíticamente es súper fácil. Una vez que tenemos las componentes de cada vector, es simplemente ir multiplicando e ir sumando. Tan sencillo como eso.